en los monasterios, en las catedrales. Ya, eso es antes que la Edad Media. Y en la Edad Antigua, no es así que Roma ha sido el convento, o Grecia, ¿ahí qué dice? Ya, respuesta. En el mundo griego, Platón, Euclides, acudía a las escuelas. escuelas, pues, las escuelas filosóficas. ¿Y cuándo resurgen las escuelas como academias? Después de las universidades en la Edad Moderna. En pleno humanismo surgen las academias. Claro, de menor nivel que las universidades, que repito, surgen en el siglo III. Bien, y alumnos, algo parecido de lo que ocurre, pero en esta época, sí era realmente, sí creaba pánicos. Siglo XIV. La peste negra o bubónica. En China. No, perdón, estoy hablando de 4.000 muertitos, pero ¿cuántos infectados? ¿Cómo no? Más de 100.000. Entonces ahí tú dices, verdad, ¿no? Más de 100.000. Bueno, de más de 100.000 que mueran 4.000. Dice menos, ¿verdad? Y bueno, los afectados son los ancianitos, ¿no? En cambio, en la peste negra, esto sí fue una real peste. Y encima, la guerra que duró más años. Aquí surge la guerra de los 100 años entre Francia con Inglaterra. El periodo se llama la Gran Depresión Medieval. Miren, todo esto que te he contado en 10 minutos, creo que en menos, ¿qué pasaba en el Perú? Estaba. Ahí está. Y ya es hora de entrar a la Edad Moderna. Yo discrepo de esto, pero yo que soy. Y yo más bien veo aquí propaganda anglosajona. Porque como diría que John Locke, tú lees el libro de un francés que te dice, no, te engañaron los ingleses. El que hizo que tú tienes razón, o sea, el que te hizo ver que el hombre del pueblo tiene razón, ¿quién es? Razón. Descartes. Y en esa pelea de Francia por influir con su cultura al mundo e Inglaterra, ¿quién está en mejor posición? Inglaterra por su hijo Estados Unidos. ¿Por qué? Ambos hablan el inglés. Entonces muchas cosas de lo que yo te enseño y que son convencionales, tengo por seguro que hay bien escondido propaganda inglés. Y yo aquí veo una... No estoy desfelicitando para nada, pero que Descartes sí es tan grande como Luz. Pero bueno, para tu ingreso tiene que decir la ilustración tiene como precursor en el siglo XVII a John Locke. Él no puede dominar Cádiz. Cádiz es como decir, no sé, pues Tana, ¿no? No por el tamaño, sino porque está en el sur. No pudo someter Cádiz. Los españoles, los políticos, se reúnen en Cádiz y sostienen que es crucial reunirse con las colonias. Y mandan a un informante, un visitador. El visitador, bueno, varios, van a América y dicen, señores, el rey de España, que lo han destituido, pide diputados de las colonias. Y cada colonia, Perú, México, Río de la Plata, envía diputados. En Perú, estos son los dos más conocidos. Vicente Morales Duárez, de la San Marcos, y Francisco de Luna Pizarro. Y cada diputado llevó sus diputados. América solo llevó menos de 100. España más de 400. Sumados eran como 500. Esos 500 diputados se van a reunir en la famosa Corte de Cádiz. La Junta Suprema Central de la Corte de Cádiz va a entrar en sesión. Corte significa asamblea, Cádiz el lugar. En la Corte de Cádiz se dijo, señores, Napoleón, el usurpador y todos los insultos, ha puesto a su hermano el borracho y la que mentira. ¿Qué hacemos? Dijeron que como los tiempos estaban cambiando, urgente, España necesita una constitución y surge la constitución liberal de la Corte de Cádiz. San Marcos hizo esta pregunta dos veces.
La Constitución Liberal de la Corte de Cádiz, ¿en quién se motiva, se inspira, en quién se basa? Respuesta, en la Constitución de Bayona, Constitución que permite convertir a España en una monarquía constitucional gobernada por José Bonaparte. Ya. O sea, en otras palabras, lo que hizo Napoleón en España le estaba copiando vivos, porque lo uno se copia, pero a su modo. ¿Qué hizo España en la Corte de Cádiz? Elaboró una constitución llamado Liberal de la Corte de Cádiz y dijo que iban a mantenerse fiel a Fernando VII y que iban a luchar con todas sus fuerzas contra José y Napoleón. Y sí, lucharon. Pero, ¿qué decía la Constitución Liberal de la Corte de Cádiz? España se convertía en una monarquía liberal. En castellano, España se convierte en una monarquía constitucional. Y el rey, cuando escape de la cárcel, va a tener que aceptar esta constitución. ¿Qué más dijo la Corte de Cádiz? Que te van a preguntar, ¿cuál es el aporte jurídico? La Corte de Cádiz dijo que eran iguales los españoles y los criollos. Se parece a las dos tablas de Patricio Freire. Napoleón pierde en Leipzig, Fernando escapa de la cárcel, que vive en un palacio, escapa del palacio, regresa a España, va a la Corte de Cádiz, invitado, entra a la Corte de Cádiz, pregunta cuál es la novedad. Le dijeron, mi rey, nuestro país, nosotros, la Corte de Cádiz, hemos convertido a España en una monarquía. El rey se informó, porque el rey era bien en política, es buen cocinero y buen músico. Entonces, ¿qué hizo el rey? Derogó la Constitución. O sea, España sigue siendo una monarquía absoluta. Por eso, ni bien eso ocurre, ¿qué pasó en Perú? Las rebeliones criollas. ¿Quién se había sublevado? En Tacna, Sena. En Cusco, los hermanos Angulo y Mateo Macaba. Y en Arequipa, el poeta joven Mariano Vergara. Las rebeliones criollas. La rebelión criolla es con armas, pero en Lima hubo más de una. En Lima hubo conspiraciones. La conspiración de los carolinos, de Toribio Rodríguez de Mendoza, la conspiración de los germandinos, de Hipólito Unanue, y de los oratorinos de Ribabueno. Al final, ¿qué pasó? Abascal. Si acá lo votaron, no estoy exagerando, me gustaría exagerar, pero no puedo. La guerra fue acá. Fue profesor de Ludendorff, Falkenhayn, von Moltke. Por eso Ludendorff dijo, con Cáceres, Grau y Brognesi, yo ganaba la Primera Guerra Mundial. Y los ingleses y franceses se mueren por tener en su historia a Cáceres, a Grau y a Bolognesi. No son alemanes, hermanos, tenía que hacerlo. No, en serio. No exagero nada, al contrario. Entonces Cáceres, y es más, cuando le dicen Cáceres, no te vayas porque Pardo le llamó para ocupar cargos de embajada, Cáceres pone a su sobrino, que es un misterio, en serio, es un misterio donde es, porque Cáceres tuvo con las mujeres, y su sobrino Julio César G, pero era un tipo capaz, por algo es su hijado, y fue profesor. Es más, esto es una locura, pero no es locura. Mao Zedong envió a Chu Enlai y Chu Te, o Tu Che, para que aprenda el arte de la guerra en Alemania. Y esto parece una locura, pero después lo analiza fríamente. No, es cierto. ¿Cuál fue la estrategia de Cáceres? Lima lo tomó Chile. Voy con Pierola a la sierra, formo montoneros y regreso o ataco la ciudad. Del campo a la ciudad. Decisión Marcabaya, Concepción, Cucará. ¿Quién hizo esa tesis? Mao, pues. Y hay gente que dice que Mao recibió ese consejo de su gente, Chu Enlai, que fue a Alemania a recibir clases de él chileno. Eso es todo. Entonces Mao se inspira en Cáceres. Y no quería, claro, del campo a la ciudad. ¿Sí?
no me sorprendería que eso pase, ¿no? Y yo recuerdo de Lenin, cuando leí sus libros, no he leído mucho a Lenin, que él cita a los incas. Y claro, porque el socialismo, la forma de trabajo colectivo, no son de los incas, impresionante, ¿no? Entonces, estos Marx, Lenin más creo que más leían a los incas, Mao a la escuela de Castro. Claro, por eso los peruanos en la historia bien reconocidos. Bien, alumnos. Para que von Humboldt diga eso, estamos hablando del científico más grande como naturalista en los comienzos del 19, después será Darwin, de Darwin será. Entonces Negro a Uname le dijo, Uname, un favor, no puedo desperdiciar la oportunidad. Dame a un grupo de jóvenes que yo mismo les doy beca en Alemania. Pero Uname dijo, no, pues te mando que para que se quede en Alemania. No, le dijo, pero no sé qué. Al final le dio a Mariano Rivero, en el Perú desconocido. Me imagino que sus obras científicas están en Alemania, ¿no? Para variar. Sí, en Alemania. Bueno, ¿qué pasó con Rivero? Era íntimo amigo del papá de Nicolás de Piedra. El papá de Piérola era catedrático de San Marcos de la Facultad de Botánica. Y en la época de Balta, gracias a su hijo, la Facultad de Botánica era una de las mejores de América Latina. ¿Pero qué pasó? La guerra con Chile. Lo escribió, o lo robó. La vida de una pena, regresa. Piérola estudió filosofía. Si se hubiera dedicado, como su familia, a los negocios, hubiera sido millonario. Al igual que Billinghurst de familia de empresarios, si los dos se hubieran dedicado al negocio, serían representantes de la oligarquía, serían millonarios. Pero su amor por la política hizo que Billinghurst termine de rico, clase media, y Piérola, clase media baja. ¿Ya? Lo que sí aprovechó Piérola, eso sí no puedo negar, sería tonto, no tampoco tapar el sol como un dedo, no. Lo que sí aprovechó fue, cuando fue ministro de Economía, pues se vestía bien, joven pues, ¿no? Pintón, solo que bajito, 30 años, ¿no? El califa, un verbo impresionante, ¿no? Yo recuerdo un profesor, siempre recuerdo de buena, me dice, colega, compré la biografía de Piérola. ¿Cuál de ellas? La de Quirrillos. Pues así, claro, ¿y qué tal? ¿Qué tal forma de escribir de Piérola? Y sí, es bien raro que se consiga una biografía de Piérola. Pero hay tres, de Ulloa, de Leiva y de Quirrillos. El tipo es filósofo. Era amigo de José de Estrada. Y por ahí me he enterado que se estaba mejor que él. Y que Piérola, y que los jóvenes pueden burlarse, es normal. Piérola se burlaba de la voz de José de Estrada, que era delgada, y se cree que ahí viene la pelea, o sea, la haya Mrs. Bully de José de Estrada con Piérola. Me gustaría que algún día leas Figuras y Figurones. Es un libro raro de Piérola, donde Piérola, figuras y figurones, donde Piérola, para todos, Piérola analiza a los presidentes desde Balta y le dice, no, Balta, ven aquí, esto es hecho. Cuando habla de Piérola, tú lees y dices, pero ¿dónde está el escándalo? En serio, me gustaría que lees esa parte, critica, pero lee su crítica. No tiene mucho que criticar. Al que sí no critica José de Estrada es a Billinghurst. Entonces, ¿qué pasó? En su primer gobierno se vestía la moda y sí. En el segundo ya fue la experiencia por la vejez. Y cuando llegó ya viejo de 60 años, eso te lo cuenta José Gálvez. Un dibujero, ¿no? Para que no crean que yo digo con bibliografía. José Gálvez no es el que murió en el 2 de mayo. Él es José Gálvez Barnechea. El otro es Egusquiza. Y otro que fue visitador, es otro. Ya él es José Gálvez Barnechea. Si lo encuentras, con dificultad, no tan caro. Lee donde dice 1895. En la parte final, Piérola, cuando se paseaba en Girón de la Unión, la gente se pasaba la voz y, como si fuera un artista, a su alrededor. Su casa hoy se está cayendo, está por la iglesia de los franciscanos,
a una cuadra, y como era medio pobre, la gente le entregaba regalos. Él se ofendió y cuenta un biógrafo que por su final de clase media pobre, la gente esperaba su cumpleaños para entregarle regalos. Y cuando murió en 1913, pero después es accidentado, ¿no? Obviamente igual tiene que ir en casita, ¿no? A leer, tiene para leer, sale poco, por favor. La buena noticia es que lo que dije la vez pasada, una guerra mundial, ni a él, ni al más habitado, ni al más grande le conviene. Parece que hoy el pacto es un acuerdo tripartito. Así como se dividieron el mundo después de la Segunda Guerra, Stalin, Roosevelt y Churchill, así parece que se están dividiendo Xi Jinping, Putin y Trump. Porque si hay una tercera guerra mundial, ellos son los más perjudicados. La historia enseña. Hoy la guerra ya parece que ya no es muere, no, sino con tecnología, hackeo, te copio, ¿no? Te pongo impuestos, te manipulo. Hoy se ganan así las guerras, ¿ya? Y en el caso de Perú parece que ha apostado por el ganador. Con el Moqueguano, Perú ha optado por ser, no le queda otra, amigo de Estados Unidos con Inglaterra. Y ya lo dijo el primer ministro de Estados Unidos, Pompeo. Así, hasta en internet. No voy a permitir que China, con el pretexto de préstamos, someta la economía de América Latina. Yo le diría a ellos, pero tú sí lo puedes someter, ¿no? Y él diría, ya pues, no digas eso. Pero es cierto, claro, o sea, tú sí. Pero bueno, tenemos vinculación con Estados Unidos. Como me dijo un amigo, China, si quiere, tipo diáspora judía, tipo subanita, China si quiere, trae miles de barcos, sube peruano, te manda a Wuhan y aquí trae tranquilamente una provincia. Porque tú sabes que los habitantes de Perú en Chile es una provincia. ¿En qué sentido? Claro, pues jóvenes, China tiene 1.500 millones. Acá somos 32, pero lo que es la población de Perú es una provincia en China. Es una provincia. Pero tranquilos, eso no va a pasar porque nos cuidan. Lo que nosotros vamos a hacer es lo que tú haces, ¿no? Siempre buscando conocimiento. Siempre, ¿no? Y dando mira, hoy día que supuestamente todo debe estar así, puede estar nada, mira, sí, eso sí me da gusto. Y como me dijo varias personas, bueno, que tú crees que 4 o 5 horas todo esto, estar ahí y encima te apuesto que te sigue, se queda, bien, ¿verdad? Es un deportista hambriento de ganar el campeonato, ¿no? Entonces, ese hambre no lo pierdas y eso es bueno, ¿no? Digo, oye, muchas gracias, 20 días para el 15, ¿no? Y nos vemos de aquí a 15 o 20 días para tratarlo, ¿ya? Muchas gracias.